Sí, ahora, amo los hermanos, tengo amor y cariño, soy grato por el amor y cariño de todos, pero no hay como, gente. No podemos sostener un líder en adulterio. Él tiene que reconocer que está en pecado y pedir perdón a Dios. Y no podemos pagar el mal con el bien. Si ustedes creen que la fiscalía o el reportero de Univision los está haciendo mal, tienen que contestar con el amor. Es así que es el cristianismo. Ustedes cuando atacan con odio, perdóname, yo creo que me sentí más ofendido que Virginia con aquella de cara de simio. Esto en mi país es inaceptable. Va a ofender a una persona llamándola mono. Esto para nosotros es un racismo grave. Es un absurdo. ¿Ustedes son hijos de Dios o hijos del diablo? ¿Quién les educó? Si esta es la educación que el apóstol les da, perdóname, pero no es de Dios. Tiene que pagar el mal con el bien, contestar el odio con el amor. Esto es cristianismo. Jesucristo, cuando estaba en la cruz, la gente él no dijo que venga fuego del cielo y consuma a todos. Él pidió que Dios perdonara a los ignorantes que lo estaban crucificando. El soldado que Pedro cortó la oreja, Cristo lo sanó. Ustedes no están procediendo como cristianos, perdóname, y están mintiendo. Y el mentiroso es hijo del diablo. Ustedes tentan defender con mentiras, no se puede. Perdón, pero es difícil esto. No tengo como aceptar algo así. Aún más en mi país, donde el racismo es algo muy grave. Yo digo esto porque mi bisabuela fue escrava de senzala. Yo soy blanco, pero mis abuelos eran de familia oriunda de escravos africanos. No comungo con esta cosa de llamar la gente cara de simio. Aquel para mí fue la gota. Fue la gota. Sí. Llamar a la chica que... Sí. Mire, ella no hizo nada de más. Ella só traduzia as audiências e os textos do processo para espanhol. Não emitia opinião. E ustedes lá atacavam. Por quê? Porque têm medo do processo, que é público. Perdóname, pero esto no puedo admitir. Muy bien. De hecho, eso quería decirte que son muchos los... Sí, solo quería decirle una cosa, licenciado. Adelante, Mario, y bueno, yo como mexicano, y bueno, no represento a todo el pueblo de México, igual de todos modos, sí quisiera pedirle una disculpa a nombre de mis connacionales, porque aquí el racismo también es mal visto. La verdad, una disculpa por eso. Y sí, efectivamente son actos inaceptables que están cometiendo estas personas, pero digo de antemano una disculpa, en serio. En nombre de México, pues. No todos somos así, la verdad, no todos somos así. Entonces, pero lo que ellos hablan o expresan o destilan no es otra cosa más que enseñanza de sus líderes y del propio Nazón. Es una forma de expresar su intolerancia a que otras personas piensen diferente a ellos, y el pecado más grave o el dolor más grande que les puedes causar a estas personas fanáticas, porque esos es lo que son, es el no creer en su líder Nazón, y más aún cuando les expresas que hay evidencia suficiente y dicha, como tú decías, dicha por su propio abogado Alan Jackson, que él al menos adulteró. Entonces, eso es como si les escupieras la cara, y eso es inadmisible para ellos, y van a hacer lo que sea, a las bajezas más las cosas más bajas, para insultarte, para denigrarte, y hacer que claudiques en tu forma de pensar acerca de la supuesta elección de Nazón. Entonces, así como dijo Jack,
que te expresaba una disculpa en representación del pueblo mexicano. Yo me uno a él también como mexicano. No todos somos así, pero el fanatismo es una enfermedad, que no tiene límites, y ellos lo han manifestado y lo han dejado en claro, que son unas personas fanáticas. Sí, y de hecho, bueno, licenciado. Solo un comentario, por favor. Sí. Lo que me deja más triste, porque no es por los fanáticos que atacan, que acá en Brasil hay fanáticos en las iglesias, pero cuando un fanático practica un acto que es ilegal, sí, porque racismo es crime, ou quando um fanático insulta outro, ou coisas do tipo, a instituição liga e disse: este membro não nos representa, pedimos perdão, é um problema de la persona. Ou então disse: fulano que hizo esto não é mais membro, está punido, está desligado de la instituição. Acá em Brasil há um caso muito importante. Uma vez um obispo de Pare de Sufrir hizo um culto transmitido por televisão, onde ele dio pontapés, golpeou na estátua de Nuestra Senhora Aparecida em el dia de la padroeira de Brasil, por televisão, que é algo de intolerância religiosa absurdo, sim, para ofender os católicos. El obispo Macedo foi em cadena nacional de televisão pedir perdão e dizer: aquel obispo hizo por su cuenta y está siendo disciplinado, porque nosotros, a pesar de no concordarmos con la teología y las creencias de los hermanos católicos, los respetamos y los amamos en nombre de Jesús. Y la directiva de la iglesia quedó omisa y los miembros, perdone, yo amo de cariño las hermanas diciendo: no son de la iglesia, mentira. Não me quero ser de idiota, hermanita, só porque tem la carita guapa e me envia besitos. São membros de la iglesia. Incluso hay um senhor que diz: você supera com quem está falando? Eu sei, é alguém que explota economicamente o sistema e está desesperado de perder o lujo, as coisas que tem regaladas por el sistema. Tentam defender com absurdos. Quem tem que defender-se é a instituição. Então, que a instituição diga: nós somos membros, e que cobre punição, discipline os que fazem isto, discipline os que não dão a cara, que publique uma nota dizendo: tal canal não tem que ver com nós outros. Agora, uma nota genérica, só falando que a igreja é amor, que o meio oficial é o canal tal, é uma maneira de omitir-se porque lhe conviene este ataque de los fanáticos. Exacto. Le conviene, porque muitas pessoas, infelizmente, por ustedes viverem um sistema de colônias que são solo de creyentes, ou maioria, muitos estão com medo de sair e ser atacados por fanáticos. Eu falei com uma chica esta semana que me disse: Tenório, eu vivo em hermosa província. Se eu digo algo contra que eu creio que el apóstolo é um adúltero, me podem golpear em la calle. Tenho que ir a la dominical mesmo sem querer. Outra pessoa porque vive de um comércio em função da igreja. Outro pastor porque desde niño de batalhão e não sabe fazer outra coisa em la vida. E estão prisioneiros deste sistema. Uma coisa é estar por crença, pero perdone, a cúpula está sendo sucia quando se omite, porque a cúpula não permitiu, quando o reportero de Milênio, Alejandro, foi a Guadalajara, não o deixou entrar em la Casa Apostólica e circular livremente. Aí, não és um bom investigador. O bom investigador tem que sair a la calle e entrar onde quer, falar com quem quer. E ustedes lo censuraram. O periodista de Univision está sendo insultado porque dá notícias de um processo que é público. Ustedes têm que se consertar com Deus, porque ustedes estão obrando mal.
Y el peor, la gente que mira el odio que ustedes están exhalando por el fanatismo, están se distanciando, no de los del mundo, pero muchos de Dios, porque piensan que toda iglesia es así. ¿Cómo puede? Perdone, pero es inconcebible. No, la cúpula tenía que decir, nosotros condenamos a cualquier que ofenda con racismo. Canal fulano de tal no es de la iglesia, no es miembro, no son los miembros mintiendo unos para los otros. Perdóname, pero yo no creo en un Dios que necesita ser defendido y en un pastor que necesita ser cuidado por las ovejas. Yo creo en un Dios que defiende su pueblo y en un pastor que él sí protege, cuida y guarda sus ovejas. Y están invirtiendo. Los pastores se acobardan, se esconden, no dan la cara o quedan con publicaciones indirectas, muy superficiales, y las ovejas es que van a encarar el problema sin preparo. Perdón, no puede. Usted es oveja, hermana. Quien tiene que defenderte es el pastor, no usted a él. Es el contrario, estás equivocada. Y si Dios está con ustedes, ustedes necesitan la defensa de Dios y no ustedes defenderem. Perdone la expresión, no quería decir esto, pero es fuerte. No ustedes quedarem defendiendo